De todos los temas que tocamos con nuestros clientes, el tema que más genera confusión es el tema de ventas internacionales y la implicación del número de IVA en otros países. Hola, mi nombre es Ari, soy cofundador en Actorio y hoy quería explicar y también desmentir muchos temas vinculados con la venta internacional y la declaración de IVA. Primero quería aclarar, no soy abogado, no soy gestor contable, así que si necesitáis asesoramiento fiscal, por favor, consultar con vuestro gestor contable. La segunda cosa muy importante, si estáis haciendo arbitraje online en Europa, debéis vender a toda Europa desde el momento cero. Si no vendéis en todo el resto de Europa, es que no os gusta el dinero. No hay ninguna otra explicación. Porque como os voy a explicar, no hace falta declaración de IVA en cualquier otro país cuando estáis empezando. Luego hablamos para cuándo es importante empezar a hacerlo, pero de momento lo importante es, vendéis en toda Europa, podéis vender al resto de Europa con vuestro número de IVA español. Ahora bien, para hacerlo debéis almacenar producto solo en vuestro país de origen, que si es España, entonces España. No podéis dejar que Amazon guarde producto en otros mercados. Entonces sí que vais a generar la necesidad de declarar IVA en tal país. Por ejemplo, si estáis almacenando producto en Alemania, vais a tener que declarar IVA en Alemania. Para aclarar, es una operación que tenéis que hacer a propósito, tenéis que entrar en Seller Central y habilitar almacenar producto en otro país, con lo cual si no lo habéis hecho, no hace falta que tomáis cualquier otra acción. La siguiente acción que deberéis tomar es registrar por la ventanilla única, reconocido en inglés como la OSS, One Stop Shop, que es una manera de simplificar la declaración de IVA. Antes tenías que declarar IVA en todos los países, ahora con la ventanilla única, todas las obligaciones de IVA, incluso si pasas sobre el límite de 10.000 euros de ventas, puedes seguir declarando todo el tema de IVA en el país de origen, de residencia, que en nuestro caso es en España. Entonces, ¿qué significa el límite de 10.000 euros? A partir de 10.000 euros, si pasáis, ahora tenéis que declarar el IVA según el país de venta. Por ejemplo, si estáis vendiendo a Francia, tenéis que cobrar el IVA francés y pagar la cantidad de IVA francés, pero todo a través de la ventanilla única, a través del sistema de IVA donde estáis registrado, y eso tenéis que consultar con vuestro gestor contable, y si el gestor contable no sabe de qué está hablando cuando se habla de ventanilla única, desde luego buscar otro gestor contable, y eso es básicamente lo único que tenéis que saber sobre el tema de ventanilla única. Entonces, ¿qué significa paneuropeo? Paneuropeo en el lenguaje de Amazon significa que a partir del momento que estáis registrados con paneuropeo, Amazon tiene el derecho de poner vuestro producto en cualquier país que le convenga, es decir, según el algoritmo de Amazon, Amazon va a decidir dónde va a almacenar vuestro producto. Entonces, si Amazon, por ejemplo, llega a la conclusión que vuestro producto se vende mucho en Alemania y menos en Francia, va a almacenar parte de Alemania, parte en Francia y, claro, parte en España, según lo que Amazon considere. Y claro, ahora sí que tenemos producto en otros países, significa que necesitamos número de IVA en este país. Antes de empezar a registrar en paneuropeo, es muy importante que ya tenéis número de IVA en todos los países. Hay programa de Amazon que permite hacerlo. El programa de declaración de IVA de Amazon funciona. ¿Okay? Es como el Ryanair de declaración de IVA. Es decir, os va a llevar a vuestro destino, pero el servicio no va a ser el mejor. Nosotros, francamente, lo hemos utilizado. Es perfectamente decente. Si tenéis necesidades más especiales, quizá mejor contar con otro gestor contable, con una empresa internacional tipo Avast o Avalara. Pero claro, así estáis hablando de como mínimo doble del coste de declaración de IVA a través de Amazon. La siguiente pregunta, si vale la pena todo el coste, porque vamos a gastar unos miles de euros sobre declaración de IVA fuera de España, y la pregunta es si vale la pena. Y la respuesta es totalmente sí, siempre y cuando estáis por encima de un volumen de 10.000 o 15.000 euros al mes. Y el ahorro está en el coste de envío. Amazon nos cobra el envío de producto y en vez de cobrarnos el envío desde España a Alemania, nos va a cobrar siempre el coste como si estuviera el producto en Alemania. Y este ahorro compensa con el coste de miles de euros que nos va a costar la declaración de IVA. Es decir, muy rápido, si hacéis el cálculo, vais a descubrir que paneuropeo, con su coste en declaración de IVA, nos va a ahorrar muchísimo, nos va a aumentar
el margen y con lo cual nos va a permitir muchísimo más producto, porque si podemos permitir margen más estrecho, significa que podemos vender más producto, que es al fin y al cabo es nuestro objetivo. Y la otra ventaja de estar en paneuropeo es que el producto va a ser más cerca de vuestro cliente, el cliente va a estar más contento, más probable que compra de vosotros porque el producto va a llegar más rápido y más probable que Amazon nos va a meter en el buy box, es decir, que más probable que nuestros clientes van a ver a nosotros como el proveedor preferido para la compra de nuestro producto. Ok, ahora quería hablar un poco sobre el proceso de obtener número de IVA en todos los países. Este proceso, desde que lo empezáis hasta que tengáis el número de IVA en todos los países, puede tardar unos meses y hasta que no tengáis todos los países no podéis habilitar paneuropeo, ojo, muy importante. Entonces, vale la pena empezar el proceso temprano para que cuando ya estáis en el volumen de ventas que compense, ya tenéis el número de IVA en todos los países. Ok, entonces, si tenéis más preguntas sobre el tema de IVA o queréis saber cómo empezar a hacer arbitraje online, por favor, contacta con nosotros en este enlace y estaríamos encantados de contestar cualquier pregunta que tengáis. Gracias por escuchar. Si todavía no habéis empezado experimentar con arbitraje online, os recomiendo mucho, os animo, tenemos una prueba 14 días gratis sin ningún riesgo, así podéis ver si este modelo de negocio es para vosotros y os animo mucho a empezar porque es una muy buena manera de empezar un negocio online y quizás despedir vuestro negocio.